Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuando me hicieron la invitación para dar esta pequeña disertación, bueno, me vino rápidamente a la memoria algo que hemos estado trabajando en este último tiempo y que actualmente estamos llevando a cabo con una profesora del Sistema Educativo Municipal, que es Julieta Denti, en una escuela de Sargento Cabral, una escuela municipal, un primario que es Mutualismo Argentino. El tema del lenguaje audiovisual o la alfabetización audiovisual me parecía en lo particular muy importante porque en principio cuando se me... A ver si paso... Ahí pasamos. Cuando se me propuso hacer esta charla, bueno, surgieron los términos de pensar el audiovisual como recurso didáctico y se me ocurría que habían dimensiones como bastante más interesantes y que tenían mucho menos tradición, igual que el lenguaje audiovisual, ¿no? Como un recurso didáctico. Ya desde el primer tercio del siglo XX, el maestro Célestin Freinet en Francia ya había incorporado, ¿no? La tecnología audiovisual para sus clases. Y de todas maneras, aún pensándolo como recurso didáctico, pienso que también hay mucho campo para transitar, en el sentido de que las tecnologías han ido cambiando, han ido modificándose, evolucionando, y con ello también el lenguaje audiovisual, ¿no? Ese lenguaje que nosotros a veces pensamos como el cine, o hemos pensado en la tele. Hoy vamos a ver que hay fenómenos, bueno, que son, digamos, contemporáneos y que, bueno, obviamente han roto algunas lógicas tradicionales. Primero, hacer una aproximación, decir que el lenguaje audiovisual es un lenguaje que integra la imagen en movimiento e integra el sonido de manera interdependiente, o sea, se constituye en un auténtico lenguaje en sí mismo. Quería hacer también esa aclaración porque a veces he visto que es adoptado como la imagen más el sonido, como si fueran cosas separadas, y en realidad se constituyen en una auténtica sinergia. Por lo menos así es como está expresado tanto en lo que es la resolución, bueno, ya vamos a entrar a eso, la resolución 111.10 del Consejo Federal de Educación, donde se habla un poquito sobre la modalidad de educación artística y entra acá el lenguaje audiovisual y también cómo es también definida particularmente en el diseño curricular de la provincia de Córdoba. Yo por ahí no hice recién la presentación, que por ahí en esta altura sí me interesa contarles. Yo he estado trabajando en estos últimos años en el equipo de educación artística para el Ministerio de Educación. Actualmente es la Dirección de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional. Y estoy también en el equipo EDIPRO, que es Educación Digital, Programación y Robótica de la Municipalidad de Córdoba. ¿Podemos pasar? Ahí está. Entonces, bueno, por ahí la idea es nosotros superando esta visión o esta idea del lenguaje audiovisual, ¿no? Como un recurso didáctico, bueno, ¿qué otras perspectivas o cómo nosotros lo podemos abordar en el ámbito escolar? Bueno, yo acá traigo dos, veamos en la próxima diapositiva, dos de las perspectivas que me parecen que una es la que más ha dominado, por lo menos en las últimas décadas, que tiene que ver como un recurso didáctico, usar el lenguaje audiovisual al servicio de, podríamos pensarlo, de la enseñanza en distintos espacios curriculares, por ejemplo. Eso podría ser una opción. Me interesaba mucho pensarlo también como un campo de conocimiento, ¿no? Superando por ahí también algunas visiones de lo que es la enseñanza del arte, que también en esta resolución 111.10 del Consejo Federal de Educación, donde un poco queda claro cuál es el lugar y cuál es la acepción o cómo hoy la comprendemos, ¿sí?, modernamente a la educación artística, y dentro de la educación artística los lenguajes artísticos en el cual se haya incluido el audiovisual, ¿no? Entonces, enseñar en el siglo XXI lenguaje audiovisual, donde nosotros tenemos un paisaje dominado por pantallas, ¿sí?, en esta misma sala, y quienes están detrás de la pantalla, ¿no?
si contamos la cantidad de pantallas a las que tenemos acceso y por las que circulan un montón de contenidos, bueno, no es difícil advertir la importancia que hoy puede adquirir pensar el lenguaje audiovisual en el marco de la escuela para enseñar justamente este lenguaje. Pasamos la diapositiva. Bueno, ¿y en qué sentido? Pensándolo como lo dijo Cataldo al principio, ¿no? En términos de, ella lo enunció y me pareció muy interesante en términos de, por ejemplo, de ciudadanía digital, ¿no? Hoy no se trata solamente de saber leer la imagen, la pedagogía de la imagen, para posicionarse críticamente, sino también la idea es que podamos producir y podamos intervenir nosotros en la sociedad, ¿no? Creo que esa es la gran fuerza, el motor que debiera llevarnos, ¿no?, a los docentes a incorporar la enseñanza, la alfabetización audiovisual. Entre uno de los lenguajes que nosotros podemos enseñar en la escuela, ¿no?, porque hoy se habla de la multialfabetización, como ya vamos a ver en otra diapositiva, y que no es exactamente, o sea, no es la única alfabetización posible. Por eso también ahí quiero ser justo en ese aspecto, ¿no? Está, por ejemplo, podremos pensar la alfabetización multimedial, se habló de la programación como un lenguaje en sí mismo, ¿no? La escuela fundacionalmente se pensó, ¿no?, para enseñar la lectoescritura, el lenguaje, el código lingüístico, el lenguaje verbal, y hoy nosotros tenemos una convergencia, sobre todo, ¿no?, por la eclosión de las tecnologías, de estos lenguajes. Bueno, la alfabetización en audiovisual puede ser una de esas posibilidades. Cuando yo digo alfabetizar en audiovisual, seguramente el argumento, el contraargumento que me van a esgrimir es: no estamos preparados para enseñar audiovisual porque a lo mejor en nuestra trayectoria, en nuestra formación, no hemos sido preparados. Y por otra parte, también hago notar que en el currículum lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual en la provincia de Córdoba, hay que reconocer, y digo, lo hablo desde el Ministerio de Educación, ¿no?, hago una autocrítica, está rezagado, ¿no? Aparecen, por ejemplo, en el espacio de educación artística, aparecen bueno, los lenguajes más tradicionales, ¿sí? Si bien ya el audiovisual tiene, ¿sí?, más de un siglo de vida, todavía no ha logrado arraigarse como uno quisiera, más hoy pensando y considerando, ¿no?, en el contexto en el que vivimos, donde, como les decía, cualquier estudiante, cualquier niña, niño, joven agarra un teléfono y puede producir, ¿no?, un video, puede producir imagen. La idea es que nosotros podamos enseñar y que, si bien en el currículum venimos rezagados, hago también la aclaración que en otras jurisdicciones, porque lo he estado también siguiendo de cerca en los últimos años, en otras jurisdicciones está un poco más avanzada esta cuestión, ¿no? Pero la idea es que nosotros podamos llevar experiencias al aula de crear, de trabajar, de alfabetizar audiovisualmente desde la producción, desde la lectura crítica. Y nosotros lo que no queremos es copiar o imitar los modelos industriales, ¿no?, de producción audiovisual, por una parte, y por otra parte no queremos que nuestros estudiantes sean cineastas. Si lo son, bienvenido sea, pero lo que nosotros queremos es, como les enseñamos a leer y escribir, para que no sean precisamente escritores, sino para que se puedan comunicar bien. Nosotros también queremos que ellos puedan participar y puedan escribir bien en torno a estos lenguajes, ¿no? En este caso, el que tiene que ver con el audiovisual. En alguna de las fotos, puede ser una de las diapositivas anteriores, a ver, esa, ahí, bueno, acá había una frase, un texto de un artículo que a mí siempre me interesó mucho. Nosotros tenemos generalmente la concepción, la representación de que los jóvenes manejan muy bien las tecnologías, pero a veces lo que tiene que ver con los códigos, con el lenguaje, con lo que tiene que ver con la simbolización compleja, con la metáfora, con la estética, son cosas que a veces nosotros no nos detenemos tanto a trabajar o a intervenir en el marco de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que nos dice este autor,
él veía a un estudiante con un PowerPoint y enredado, no pudiendo organizar los distintos elementos gráficos, mezclando tipografía, mezclando colores, estéticamente era algo que no se podía ver y él decía, sin embargo, ese estudiante manejaba muy bien las tecnologías. Lo que le estaba faltando era trabajar y aprender, ¿no? Profundizar en el lenguaje, lo que tienen que ver los lenguajes artísticos, ¿no? Creo que lo mismo vale para pensar en términos del audiovisual. Ahí hay una foto que bueno, hemos sacado de este año en un taller, en una experiencia que estamos llevando a cabo, como les dije, en esta escuela, en Mutualismo Argentino, de barrio Sargento Cabral, como les dije, un contexto también de mucha vulnerabilidad. Y hemos estado llevando a cabo con los estudiantes, bueno, algunas experiencias. A mí, de las que recuerdo, las más impactantes, es cuando nosotros les enseñamos que habían otros puntos de vista en la cámara, ¿no? Y le dijimos, la cámara no nos muestra la realidad, sino que es una representación de la realidad. Lo que vemos, la imagen, es simplemente un signo, un símbolo, y uno puede elegir qué recortar y cómo mostrar las cosas. Bueno, los chicos jugando con las tablets, ¿no? Las tablets con las que han sido dotadas las escuelas del sistema municipal, jugando y haciendo pequeños videos o sacando fotografías, ¿no? Viendo, bueno, a ver esta flor, tengo un montón de posibilidades de contarla y de mostrarla, ¿no? Así que una experiencia que llevamos adelante con esta profe, con Julieta Denti, que es muy, muy interesante. Ahora sí, pasamos, ahí está, no quiero que se me acabe el tiempo. Fíjense que acá nosotros, cuando pensamos también en alfabetización audiovisual, y vuelvo de nuevo, ¿no?, al contraargumento de que no sabemos tanto, y cómo a lo mejor nos podemos constituir en comunidades de aprendices, de enseñantes y aprendices junto a nuestros estudiantes, ¿no? Podemos aprender y enseñar juntos con ellos. Seguramente tendrá algunas herramientas más el docente para habilitar la reflexión, para habilitar o fomentar la producción, la comprensión del lenguaje, ¿sí? A lo mejor no hemos sido formados, pero hace poco estuve en una escuela, hago la aclaración, esta sí era un secundario, donde el docente le había propuesto a los estudiantes que hicieran streaming, que hicieran videos en vivo, como se hacen cuando juegan a los videojuegos, y que ellos se grabaran. Bueno, pero lo hicieron con un contenido, ¿no?, de uno de los espacios curriculares. Entonces, bueno, me parece que esas experiencias, más allá de decirles, bueno, hagan, cómo podemos invitarlos a que la sigan profundizando, cómo pueden ir reflexionando, ¿no?, a lo que se va produciendo de manera colectiva y cómo nosotros, profes, también podemos ir aprendiendo. Fenómenos hoy, bueno, cine, televisión, video es lo clásico. Han aparecido, fíjense lo que está ahí, el fenómeno youtuber, que el que más conocemos, que tiene sus propios códigos, sus propias reglas, su propia estética. Ha aparecido el reel, el video minuto, el short, ese que vemos en vertical nosotros en las redes sociales. Bueno, las transmisiones en vivo, ¿no? Ahora creo que estamos en una transmisión en vivo, ¿no? Así que estamos ahí adentro. Realidad virtual, video 360 grados, que en el ámbito educativo es algo bastante novedoso y que creo que nos invita a explorarlo. Hay muchos videos en YouTube donde ustedes pueden entrar, videos 360 grados, que a lo mejor ven un cortometraje y mueven el video y se les mueve digamos, el contenido, lo ven en 360 grados. Bueno, creo que hay un montón de estas cuestiones que podemos explorar y podemos llevar a la escuela. Y vuelvo a decir, y que me parece que esta es la idea fuerza, ¿no? Ahora sí, pasamos a la próxima. Ya estamos acá concluyendo. Creo que todo esto que vine diciendo tiene que ver con el por qué. Creo que quienes enseñan y aprenden son roles, ¿no?, que se intercambian, que podemos nosotros pensar desde esa perspectiva. También podemos pensar incipientemente la alfabetización audiovisual desde el jardín. Dijimos el qué, el cómo. El cómo también a veces supone perder los miedos y decir, bueno, hay tecnologías, tengo que saber manejar, no sé, algunas cuestiones técnicas. Bueno, ¿qué es un formato de video? ¿Qué es un bitrate? ¿Qué es, bueno, cuadros por segundo seguramente? ¿Qué es un programa de edición de video? ¿Cómo se exporta? Son cosas que a lo mejor, como les digo, vamos a ir pudiendo aprender con nuestros estudiantes. En las escuelas municipales han recibido una dotación tanto de notebooks como de tablet, así que seguramente
Creo que eso facilita la tarea, ¿no? Para que nos animemos a pensar en proyectos audiovisuales que nos lleven a esto, ¿no? De la alfabetización audiovisual. Bueno, y el cuándo, el dónde, creo que también Cataldo lo dijo, ¿no? Romper y desestructurar los tiempos, los espacios de la escuela. Y cuando uno tiene un proyecto audiovisual, seguramente que se reconfiguran y se piensan las cosas de manera muy diversa. Vamos a la última diapositiva, ahora sí. En cuanto al tema del desarrollo de capacidades fundamentales, de más está decir que nosotros podemos trabajar en cualquier espacio curricular. Es importante que nos ayudemos a lo mejor con docentes, porque el docente de artes visuales, por ejemplo, puede tener bueno, más experticia y nos puede ayudar, si no soy un profe de ese espacio, para llevar adelante estos proyectos audiovisuales. Y que no quede solamente, digamos, en el proyecto, en el producto, ¿no? Vuelvo a repetir, hay que habilitar la reflexión y hay que habilitar esta lectura más profunda de lo que uno hace y lo que uno está leyendo. Desarrollo de capacidades, todas estas, siempre con la intervención del docente. El docente no es porque le dice a los estudiantes, bueno, vamos a hacer un cortometraje, ya está desarrollando automáticamente estas capacidades, sino que tiene que haber obviamente una intervención en cada uno de los momentos para que nosotros podamos desarrollar estas capacidades fundamentales. Así que bueno, un poco la invitación es esa, decirles que no se agota en lo audiovisual. En un segundo capítulo hablaremos de la multimedia, por ejemplo, ¿no? Y de lo que significa que la multimedia no es audiovisual, que hay interfaz, que hay no linealidad, que hay interactividad, bueno, que hay otras nociones y que hoy videojuegos y todos estos contenidos a los que uno accede a través de una computadora cuando navega, tienen como otra lógica, pero también se organizan en el fondo para pensarlo como un producto comunicacional, hay que pensarlo también en términos de lo estético, de lo simbólico y de lo metafórico.